A ver la vida de un hombre realmente sobresaliente en lo que hacía para Dios, que Dios usó muchísimo su vida. Está en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3. Se los ve muy bien, ¿eh? Muy bien. Todos jóvenes. Son todos jóvenes ahí, ¿eh? Prendieron las luces y se ve mejor. Todos jóvenes y todos delgaditos. Eso quedó mejor, ¿no? Bueno, está bien. Sí, claro que sí. Somos todos jóvenes. Y todos delgaditos también. ¿Encontró Primera de Reyes 19? Bien. Capítulo 19, verso 3. Vamos a ver el acontecimiento en la vida de un hombre de Dios impresionante. Dice la Biblia: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el camino de un día, por el desierto, un camino de un día, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Bien, gloria a Dios. Bueno, perfecto. Como tenemos poco tiempo en estas nuevas reuniones, tenemos luego Santa Cena, que es nuestra última Santa Cena. Dios viene hablándonos, todo este año nos habló de la fe. El consejo de Dios para este año fue que nuestra vida se establezca dentro del orden de la palabra de Dios. Y bueno, eso es lo que nos mantuvo de pie hasta hoy, gracias al Señor. Pero este tiempo, estamos en un tiempo donde cerramos un año, donde mirando para atrás, pasa siempre en todos nosotros, miramos para atrás y vemos las cosas que Dios hizo en nosotros. Y como es un cierre de año, se tiene que poner las dos cosas en la balanza, pero con entendimiento, es decir, con entendimiento bíblico, ¿no? Es decir, donde las cosas que no realicé no las abandono, no es que quedan descartadas y me frustro. Cuando hablo de un análisis, hablo de poner las dos cosas, las cosas que logré y por lograr eso lo que aprendí, las cosas que no logré y dónde estuvo el error, qué parte del camino no vi lo que tenía que ver, no hice lo que tenía que hacer. Y bueno, ¿por qué eso? Cuando hablo de entendimiento bíblico es porque entiendo que Él me da una oportunidad, siempre, nuestro Señor. Si no tuviera entendimiento bíblico, esa mirada, entonces lo que uno haría es frustrarse, desanimarse, decir: otra vez el mismo error, no pude lograr. Bueno, en Dios no hay frustración, en Dios no hay derrota, en Dios hay victoria, hay crecimiento, hay bienestar. En Dios todo lo podemos. En Dios de verdad todo lo podemos. Eso es fe. Por ahí el estado anímico de una persona que hoy le va contrariamente de lo que se afirmó acá diría: amén. Así vio, pero porque es su estado anímico, producto de una realidad que no cambia. Nosotros tenemos que encarar eso desde la fe. ¿Desde dónde? Desde la fe, perfecto. Elías, usted va a ver que Elías, el profeta Elías, fue uno de los hombres que Dios usó muchísimo en la tierra, muchísimo. Tal es así que en determinado momento Elías, porque Dios tenía que manifestar su existencia en una nación que estaba enlazada, cautivada por demonios, por el mismo infierno, al punto que ellos adoraban dioses que los llevaba a sacrificar bebé. Era ya hace tiempo la cosa era embromada. Yo creo que la humanidad siempre fue embromada, pero habla la Biblia de que ellos tenían que hacer, por adorar a esos dioses, incluso quemar a sus bebés. Una locura, ¿no?
Pero Dios, así todo, nos sigue viendo con ojos tiernos. Dios siempre va a mirar al hombre con ojos compasivos. Dios nunca nos va a mirar con ojos como diciendo, basta, lo tuyo ya es demasiado, no se puede. En Dios siempre hay una salida. No olvides, en Dios siempre hay una salida. En Dios siempre hay una salida. Tu mente te dirá esto, no, ya está, no hay salida. Bueno, yo vengo, voy a la iglesia, porque no sé, porque tengo que ir. Pero yo la verdad estoy en el horno. Dios puede venir al horno y sacarte de ahí. Dios tiene poder para hacer posible todo. Decirle, no, si estás en el horno, Dios te saca del horno y decirle. Bien, entonces, claro, Elías, un hombre que Dios lo levantó para ese tiempo, él convoca a toda la nación de Israel en el monte Carmelo, le dice, si Jehová es Dios, seguile, si Baal es Dios, sigue en pos de él, le dice. Y convocó a toda la nación, oró delante de toda la nación, Dios hizo descender fuego del cielo, quemó todo el holocausto, consumió las piedras, dice la Biblia, y Elías le hizo poner muchos tachos de agua, que incluso cuando en medio de esa agua cae fuego y consume el agua incluso y todo el holocausto. O sea, Dios hizo todo esto para que Israel no tuviera duda de que había un solo Dios. Entonces, todos los profetas de Acera y de Baal, ellos también estuvieron invocando hasta la tarde, todo el día hasta la tarde, invocando a sus dioses, dice la Biblia, y no hubo respuesta de Dios. ¿Cuál era el desafío en ese lugar? Elías le dice, el Dios que haga descender fuego del cielo, ese será Dios. Eso le dijo Elías a toda la nación. Y entonces vinieron los profetas de Baal y Acera y ellos comenzaron a hacer todos sus ritos buscando que su Dios haga descender fuego del cielo. Y no pasó nada. Después Elías ora y Dios hace descender fuego del cielo. Entiéndase que esto era porque Dios quería manifestarle a una nación que estaba errada, equivocada, quería manifestarle que Él era Dios para que ellos se volvieran de su mal camino. Y Elías fue el instrumento quien usó Dios para dicha ocasión. ¿Qué ocurre después de que Él hace esto? Algunos dicen que Elías no era necesario que él matara a los 850 hombres, que los mató finalmente. Y cuando él los mata pasa algo muy notable, que algo raro, algo estaba mal, algo no estaba bien. Era muy raro, porque al otro día de que él hace tal manifestación del poder de Dios y que finalmente después él mata, es probable que ahí se excedió Elías. Viene el mensaje de una mujer y le dice, bueno, mañana yo voy a hacer lo mismo que hiciste con los míos. Entonces, a partir de que le viene a él ese mensaje, Elías comienza a tomar decisiones. Y ahí es cuando comenzamos a observar, qué raro. Raro, porque Elías, el que se le paró al rey, el que desafió a 850 sacerdotes, a toda una nación, y él solo tuvo el valor para estar frente a ellos, pero ahora una mujer, no es porque sea menos, pero uno diría, se paró frente a un ejército. Y esta mujer le dice, si mañana estás acá, yo voy a hacer lo mismo. A partir de ahí Elías toma la decisión y dice, me voy. Dice, viendo pues el peligro que vio él, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Salvar su vida? Si su vida estaba en las manos de Dios y nunca le pudieron tocar un pelo. ¿Por qué ese pensamiento muy diferente? Él estaba bajo la gloria de Dios y cuando estaba bajo la gloria de Dios, Dios le dijo, anda a Acab y decirle que no va a llover por 3 años. Fue a Acab y le dijo, no va a llover por 3 años. Después le dijo, sal y enfrenta a Acab y decirle que suba a la cumbre. Y ahí subió y Elías oró en la cumbre y cuando estaba en la cumbre manda a su criado y le dice, mirá si hay una nube, hacia el mar, mirá y fíjate si hay una nube. Y el criado fue una, otra y en la 7ª vez le dice, hay una nube como la palma de una mano. Elías le dice, bueno, decile acá que corra, que se vaya porque se viene una gran tormenta. Y así fue. O sea, vemos acá a un Elías sobrenaturalmente haciendo las cosas. Y vemos a otro Elías que no se lo puede entender. Muy diferente. Y la diferencia es cuando nosotros estamos en Dios y estamos sin Dios.
Porque tener a Dios es tener la seguridad y todo lo necesario para concretar las cosas que nos llevarán a vivir una vida de paz, de libertad, victoriosa, de constante crecimiento, que seremos un instrumento de bien para mucha gente en las manos de Dios. En Dios siempre las cosas van a ser muy diferentes. Sin Dios las cosas son también muy diferentes. Entonces, ¿pero qué es lo que le pasó? Le viene un pensamiento a Elías a partir de una palabra. Y el pensamiento, usted sabe esto, todos vivimos realidades en la vida. Todos vivimos situaciones que nos superan. Nosotros debemos entender que la Biblia es el medio para entender las decisiones que debemos tomar en medio de ese tiempo de adversidades, la palabra de Dios. Y eso a nosotros lo que nos va a dar es fe. Y la fe es lo necesario para pasar lo que humanamente no podría pasar. Pero viene de la Biblia, de la palabra de Dios. En este caso, cuando esta mujer le habla a Elías y le dice lo que va a hacer, Elías no fue a Dios diciendo: Dios, ¿qué va a pasar acá? Automáticamente, en base de lo que dice esta mujer, él toma decisiones. Y dice que él vio el peligro y se levantó y fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, ahí dejó a su criado y se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ahí es cuando vemos y uno dice: ¿pero qué le pasa a esta persona? Yo vi cuando oró, hizo descender fuego del cielo. Vi cuando desafió a toda la nación. Yo lo vi vencer, lo vi crecer, vi cómo Dios lo usaba. Yo vi que él se animó a caminar la vida, y cuando caminó de esa manera Dios lo bendijo. ¿Pero qué está pasando ahora? Dejó a su criado, se fue solo y ahora se quiere morir. Hermanos, en esta vida o en este año, todos nosotros, hemos vivido situaciones donde todo lo que no se cerró es un paréntesis abierto. Es decir, todo lo que no lo hablamos con Dios, lo llevamos a Dios. Los acontecimientos las cosas que pasaron a nosotros que no son buenas, esas cosas son un paréntesis abierto. Y cuando hay un paréntesis abierto y no se cerró, se va a cerrar cuando nosotros lo llevamos a Dios, cuando asumimos todo el error que hemos cometido, todas las cosas de lo que no quise hacerme cargo, no quise llamar por su nombre, digo todo esto, y Dios dice: hijo, por ese pecado murió mi hijo y son borrados tus pecados, cerrado el paréntesis. Pero cuando no hay eso en la vida del hombre, ese paréntesis está abierto, pero ahí comienza a claudicar la mente. Por eso le dice Elías a Israel: ¿hasta cuándo claudicaré? Si es Jehová Dios, vayan con Dios. Pero si es Baal, vayan en pos de Baal. Así, cierren esto. No dejen abiertas estas cosas. Entonces Elías le dijo todo eso a modo de desafío, donde Dios finalmente iba a mostrar la manifestación de su poder, y finalmente ellos ven y terminan yendo en pos de Israel. Pero cuando nosotros vivimos estas cosas, si no los cerramos, a partir de ahí entran los pensamientos. Toco, y dale, todos los días. Te levantás y el pensamiento está. Trabajás y el pensamiento está. Estás haciendo algo y el pensamiento está. ¿Y qué pasa? Claro, el enemigo está por ese medio llevándote, estrechándote a que tomes decisiones a partir de algo que aconteció. Lo que pasa es que lo que aconteció pareciera que el tiempo lo borra, pero en lo espiritual no es así. No lo borra. Es más, el enemigo está con eso para atacar nuestra fe, para venir a desanimarnos, a frustrarnos, a que bajemos los brazos, a que abandonemos esta carrera. No sufra, tiene a Jesucristo en su corazón. Él le ama, Él nunca lo va a abandonar, nunca lo va a abandonar. Él siempre está para ayudarle, siempre. Elías en este momento, a partir de esa realidad, él se fue solo, se quería morir. Es cuando decimos: era un hombre de Dios y ahora sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasa?
Quizás servías a Dios, quizás tenés un llamado de Dios y eso no está pasando. En lugar de ir hacia Dios, estás queriendo ir por otros caminos. En el momento que tenemos que cerrar un año, hacer un análisis, tenemos que llamar todos por su nombre, porque queremos la bendición de Dios. ¿Qué queremos nosotros? Necesitamos la bendición de Dios. Y Dios es alguien, como siempre digo, que nunca nos dirá, oh, cuántos horrores tuyos. Porque por todos esos pagó Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros vamos a nuestro Señor, Él nos perdona y nos limpia. Él nos libera y está su poder para ayudarnos a nosotros, para que no caminemos en esta vida sin lo necesario y elemental para nuestra victoria, que es el poder de Dios que vive en nosotros. Es el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que pasó en el año, se tiene que resolver, se tiene que cerrar. Tenemos que ir a Dios, hablar con Él, decirle todo a Él. Encontré este lugar donde cometí el error, no lo llamé por su nombre, no fui a orar, no confesé mi pecado, no ayuno si es necesario, no busco consejo o la ayuda de las personas y quiero estar solo. Esas cosas hacen que el pensamiento se potencie. Y el pensamiento que no es de Dios es su pensamiento que acusa directamente tu vida y no tenés abogado. Usted va a ver que en 1 de Juan capítulo 2 verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si hubieres cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Al no ir a Jesús no tengo abogado. No es un problema el pecado, el problema es no confesarlo. El problema es no arrepentirme. Eso es lo que me deja luego expuesto a un mundo espiritual violento, que violenta la mente. Primero la mente, pero después eso provoca reacciones en nosotros. Usted va a ver que Elías, cuando viene este pensamiento, dijo: bueno, veo el peligro, ¿qué hago? Voy a salvarme. Se va al desierto, deja a su criado, y todas fueron decisiones de él. Y dice: me siento bajo el árbol y me quiero morir, y todas fueron decisiones de él. ¿Y la vida nuestra hoy qué es? Las decisiones nuestras, ¿verdad? O sea, cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, de verdad lo creemos que Él está para ayudarnos, todo error que nosotros hayamos cometido en la vida no es nada porque lo tengo a Dios. No es nada porque lo tengo a Dios. ¿Por qué diríamos eso? Porque está mi salida. No voy a dejar que el error me condene. Voy a levantarme a buscar a mi Dios, que Él tiene la salida para todos nosotros. Aplauda a Jesucristo y dele gloria a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese, entonces cuando Él está ahí, que dice: yo me quiero morir, oró a Dios, dice: yo quiero morirme. Yo no soy mejor que mis padres. Oró a Dios en ese estado. ¿Se puede orar así a Dios? Sí se puede orar. Porque de todos modos Dios sabe lo que hay en su corazón. Mejor decir la verdad que tratar de disimularla, porque hay una salida siempre. Fíjese, cuando él ora así, dice: yo ya no quiero más. Dice en el verso 5, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Dios le envió ayuda. Él le dijo: yo me quiero morir acá. Y Dios, ¿qué hizo? Le envía un ángel y le envía comida. ¿Cómo se entiende? No. Pero cuando prestamos atención, usted va a ver cuánta nos ayudó el Señor. Cuánta nos va a ayudar el Señor. El Señor, mirando para atrás tu vida, vas a ver qué impresionante es el Señor. Es incansable, no lo vas a cansar. No te va a dejar. Él es quien nos ama de verdad. Y no hablo del amor ese pasión, estoy hablando del amor de los hechos. Mirás tu vida para atrás y ves que Dios estuvo en todas y te levantó y te ayudó y pasó por alto todas las cosas que por ahí te podrían haber dejado. Elías se quedó acostado y se quería morir. Y si no se levantaba para comer, se iba a morir. ¿Qué hizo Dios? Le envía un ángel y le envía ¿qué? Comida. O sea que Dios sabe todo. En cierto momento Dios dice: no me importa lo que hay en vos, yo lo que quiero primero es ayudarte. Después vamos a resolver cuenta. Dios quiere resolver cuenta con nosotros hoy. Hoy quiere hacer cuenta Dios con nosotros. Mira, hermano, dígale: Dios hace cuenta hoy con nosotros, dígale.
Bien, entonces le manda al ángel, come. Fíjese el comportamiento de Elías, el verso 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Vio cómo somos los humanos? ¿Verdad? Entienda esta parte, porque a veces el hombre como que siempre está mirando el error de otro. Pero tenemos que ver el nuestro, porque nadie se puede hacer cargo por el nuestro. Yo solamente el mío, usted el suyo, y así iremos a Dios y Dios nos va a ayudar. Pero no mirar el error del otro. Más importante es mi error. ¿Por qué es más importante? Porque voy a llevar este error mío a mi Señor, quien me da la salida. Por eso es importante, no tiene más trascendencia que hasta ahí. Importante porque es algo que debo reconocerlo, porque voy a mi Señor, quien tiene la salida para ayudarme. Pero así es el humano. A veces tenemos estos comportamientos, o gente de otro lado, de por ahí. ¿Vio? Esas cosas, que así es el humano. Entonces, él se volvió a dormir y viene otra vez la ayuda del Señor, y volviendo el ángel en el verso 7 de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Entonces Elías se levantó, dice la Biblia, en el verso 8, se levantó pues y caminó y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Acá vemos ya una reacción en Elías. Él estaba caído, que no quería hacer más nada. El ángel mismo lo despierta, dice que lo tocó, le dijo: comé. Y miró, había torta y agua. Comió. Tan caído estaría este hombre que se volvió a dormir. Hay que estar frente a un ángel. Por la gracia de Dios, pude ver un ángel una vez con mi esposa. Estábamos en un lugar los dos solos, y en un lugar descampado. Veníamos por la ruta, encontramos un tipo camping, una laguna cerca de La Pampa. Y le dijimos: vamos a entrar. Y entramos y nos quedamos ahí, oramos y hablamos cosas con respecto a nosotros. Y entonces mi esposa me dice: estamos muy solos acá, no hay nadie, me dice. Y yo en eso le digo: siempre oramos nosotros, y lo hacemos por ustedes también, por toda la iglesia, y ponemos 50 ángeles guerreros alrededor de nuestros vehículos, por todos los días. Y usted sabe que le digo a mi esposa, le digo: pero hay ángeles acá. Cuando le digo eso, levanto mi mirada y veo algo, hermano, algo plateado, que estaba así con sus vestiduras, una cosa impresionante. Mire, cuando vi eso me conmovió tanto verlo, pero lo vi un instante y se desapareció. Estaba parado al lado de la camioneta. Y sabe que con mi esposa estábamos ahí, seguíamos hablando después de haberlo visto. Y cuando seguíamos hablando de nosotros, yo le digo: yo no lo veo al ángel, le digo, pero sé que él se alegra de escucharnos y vernos este momento, le digo. Y es real. Por eso digo, ese ángel, yo hasta hoy me conmuevo cuando recuerdo esa imagen y esa experiencia que tuvimos ahí. A Elías lo tocó y le trajo comida. ¿Y cómo se volvió a dormir? Es que hay estados anímicos de depresión a veces que vamos, porque la situación que vivimos es realmente avasallante y pareciera que a veces ni una oración o una predicación nos llega. Pero Dios jamás va a dejarte así. Dios va a enviar la segunda vez si es necesario, ¿sí? Porque Dios te ama de verdad. ¿Cuántos habrán comprobado, decir, que se fueron y dijeron: no, ya está, deja, ya no puedo más con esto, mejor me voy, no voy más a la iglesia? Dígame, ¿quién ganó? Él le ama, no lo va a dejar, no lo va a dejar, no lo va a dejar. Donde usted vaya, Él va a estar con usted para traerlo de vuelta. Aplauda a Jesucristo. Él es bueno, Él es bueno. Él es bueno, hermano. Claro. Estamos interpretando la Biblia, lo que dice la Biblia. Porque el juicio del hombre diría: no, este no se merece. Ya cuántas veces, mirá, se le llevó comida, el ángel tuvo que venir. Así pensamos los hombres, pero acá estamos nosotros interpretando la Biblia. Así es lo que pensó Dios de Elías, por eso envió a su ángel para ayudarle. Pero la última vez que le envía al ángel, le dice: levántate y come, porque el largo camino te resta. Dios te envía ayuda, pero también te envía directivas.
Y a esas directivas hay que estar atento. Decir que está a tu lado, hay que estar atento a las directivas de Dios, dígale. Porque esas directivas son tu salida. Esas directivas son tu salida. Ahora, a veces, yo recuerdo, nací en una iglesia de mucho mover de Dios, pero muchísimo mover de Dios, donde, no sé, el pastor oraba por nosotros. En ese tiempo usaba el pastor Freyson el saco y tiraba el saco. Y hemos experimentado con mi esposa, cuando él hacía con el saco, ni nos llegaba al saco, pero estábamos a una distancia, era algo como una goma espuma que te golpeaba y ibas unos 5 metros atrás. ¿Cómo se entiende eso? No lo sé, pero vivimos ahí. Y yo recuerdo que a mí me pasaba eso, pero luego tenía, paralelo a eso, cosas muy cercas al pecado en mi vida. Entonces un día le dije, Señor, yo no quiero más esto si vos no me liberas de esto. Y entonces Dios me habló y me dijo que esa era una manifestación de su poder, pero que Él estaba trabajando en mi corazón. Y yo eso lo tenía que llevar adelante a través de la fe. Y entendí entonces que eso era una manifestación, que eso no cambiaba a nadie. ¿Qué quiero decirte? Que vendrá a tocarte un ángel y vendrá a traerte un ángel también, algo que Dios tiene, pero nunca faltará la directiva que Dios te da buscando tu obediencia. Él busca nuestra obediencia. Entonces, acá vemos que Él le dice al ángel, listo, levantate de comer, pero vamos, tenés que caminar. Y cuando nosotros tomamos esa directiva y obedecemos como Elías, ahí vamos a ver otra vez lo sobrenatural. Porque acá vemos en el verso 8, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 40 días y 40 noches. Fueron aproximadamente 400 kilómetros que caminó Elías. 40 días y 40 noches. Era realmente impresionante lo que describe la Biblia, ¿verdad? Que ocurrió a partir de obedecer. Cuando obedecemos al mandato de Dios, ya no somos nosotros, es Dios en nosotros. Ahí vemos otra vez al hombre de Dios. El hombre que vuelve a Dios porque Dios le habla y él obedece otra vez y comenzamos a ver la manifestación real del poder de Dios donde se puede ver. Recuerde esto, cuando el paréntesis está abierto, todo ese tramo de la vida hasta cerrar el paréntesis, va a haber grises, 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 grises. Pero cuando cerramos el paréntesis, vas a ver realmente ahí la manifestación del poder de Dios, donde queda evidente que si no hubiera sido Dios quien hizo esto, no podrían ocurrir las cosas. Así queda de evidente. Es muy evidente cuando está Dios con nosotros y cuando no está Dios. Cuando estaba Dios, Elías se paraba contra quien sea. Cuando en algún momento él pensó que Dios no estaba con él, que Dios seguía estando con él. Cuando en algún momento él pensó que no estaba y él dijo, voy a huir, voy a irme por mis medios a salvarme. A partir de ahí era increíble ver a un hombre de Dios, usado grandemente por Dios, depresivo, buscando morirse. Es incomprensible, pero Dios deja en evidencia estas dos cosas para que nosotros entendamos la gran diferencia de lo que es estar en Dios y lo que es no estar en Dios. Nosotros hoy decidimos estar en Dios. ¿Qué decidimos nosotros? Estar en Dios. Bien, entonces caminó 40 días y 40 noches. Luego dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. ¿A dónde fue él? A una cueva. Ahí pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, al cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Mire, nosotros podemos estar en una situación que nos toque en la vida, pero Dios vendrá a buscarnos donde estemos. Usted, si lo quiere creer, gloria a Dios. Si no, lo va a vivir igual, porque Dios no se va a cansar de usted. Dios no lo va a abandonar a usted. Acá se podría haber entendido, este es un hombre de Dios, no es un cualquiera, es un hombre de Dios, usado por Dios. ¿Cómo puede hacer estas cosas? Vio que pensamos así los hombres. Pero Dios no piensa así, Dios pasa por alto todo eso. Pero acá, ¿qué pasó con Elías? Le hizo una pregunta. Yo, mira, te ayudé, te di todo, pero acá hay una pregunta precisa y tiene que haber una respuesta a esa pregunta. Y Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Porque en algún momento Dios te dice, bueno, dale, pero en un momento te dice, pará,
Vamos a hacer cuenta. Vamos a cerrar paréntesis. ¿Cuántos quieren cerrar paréntesis? Ahí necesitamos entendimiento bíblico. No el paréntesis, decir, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Elías quiso resolverlo. Él quiso resolver su problema, vio el peligro y huyó para preservarse. ¿Pudo resolverlo? Entró en depresión. Se quería morir. Si no hubiera enviado el ángel, el Señor se moría. Después manda la segunda vez y dice, levantate y caminá. Y cuando entró en la cueva Dios le dice, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es tu problema? ¿Dónde entró el problema? ¿Cuál fue el pensamiento que se instaló en tu mente y que te llevó a tener comportamientos raros? ¿Cuál es el pensamiento que persiste en tu mente tratando de inducirte por otros caminos que no son los de Dios? Son esas cosas que Dios quería que Elías lo viera. Son cosas de la vida que nos pudieran haber ocurrido a nosotros, que no lo puede ver otro que no sea uno mismo, que debe ir a Dios, quien está para ayudarnos. De verdad Dios está para ayudarnos. ¿Usted iría a alguien que no le va a ayudar buscando ayuda? Yo no. Pero alguien que le va a ayudar, ¿iría a buscarlo usted? ¿Cuánto más a Dios? Porque Dios sí de verdad nos puede ayudar en todo. ¿En cuánto? En todo. Pero hay preguntas así, muy precisas, que uno dice, la verdad, todo este año yo me afané, me esforcé y busqué resolver esto, pero la verdad no me hice esta pregunta con respecto a cosas que veo que en mí son anormales. Me di cuenta que ando anormal, que no oro, que no amo a Dios, descuidé mi santidad, me presto para cosas que no corresponden, pero nunca me detuve. Quise seguir orando, diciendo gloria a Dios y demás, pero no quise verlo y llamarlo por su nombre, aquellas cosas. Y Dios lo que le estaba diciendo era eso a Elías. ¿Qué problema hay en vos? ¿Qué es lo específico que entró en vos que te lleva a tener ese tipo de comportamientos? Dios no quería condenarlo, Dios quería ayudarlo, Dios quería liberarlo, Dios quería sacarlo de ese estado que el infierno se había aprovechado de ese momento, de esos descuidos de Elías, y Elías la estaba pasando mal. Todos los que por ahí dejamos a Dios no la pasamos bien, la pasamos re mal. Por eso nunca debemos dejar a Dios. Nunca debemos dejar a Dios. Decía tu hermano, nunca debemos dejar a Dios, nunca, nunca. Bien, ahí responde Elías y le dice en el verso 10, él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fíjese la lectura que hizo Elías de la realidad. Una mente humana. En ningún momento vemos acá que él tiene a Dios en el pensamiento cuando responde la pregunta que le hizo el Señor. Usted se va a dar cuenta siempre, cuando usted hace la pregunta a alguien, le va a responder siempre lo que está en su corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, no habla de órganos, habla de pensamientos y sentimientos. Es decir, una pregunta trae una respuesta y esa respuesta es la que describe el estado de una persona. Y Dios le hace la pregunta a Elías y Elías dice, yo tuve un vivo celo por vos. Elías queriendo ayudar a Dios. ¿Cómo puede ser que esta gente no ama a Dios, no quiere a Dios? Y ve esas cosas que nos pasan a nosotros los humanos. Y dice, lo que ocurre es que mataron a todos los profetas, y es verdad, y me buscan a mí para quitarme la vida. Pero si Elías había visto que toda una nación no pudo, con él solo porque estaba Dios. Pero se olvidó. Vio que cuando uno se va por otros caminos y no los de Dios, te olvidás de todas las cosas que hizo Dios. El enemigo busca apagar eso, que no los valores, que no lo tengas en cuenta, que no des gracias a Dios. ¿Me entiende? El enemigo busca apagarlo, no nos damos cuenta nosotros y lo hacemos así a las cosas. Eso es cuando el enemigo ganó la mente de una persona. Y acá lo que responde Elías es una mente o un corazón sin Dios, donde no lo veía a ese Dios que lo había librado frente a toda la nación de Israel, de la nación y de todo el ejército. Dios lo había librado, él no lo veía. Él veía que habían matado a los otros y que a él también lo iban a matar. Él no veía la victoria. Vuelvo otra vez a lo que decía hace un instante. El pensamiento ganó espacio
y tiempo en la mente. Negativo, 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 queja, 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 queja. ¿Pero era real o no era real? Era real. Acab mató a los profetas, de verdad. Buscaban a Elías matarlo también. Pero Elías, si vos sabés que ya viste que Acab no te pudo tocar un pelo, viste que todo Israel vio cuando descendió fuego del cielo, ¿qué pasó? La respuesta es que él no tenía a Dios en su corazón. Dios estaba siempre para ayudarle, pero él no lo tenía. A partir de que nosotros les damos lugar a esos pensamientos que el mismo infierno los manda, la Biblia describe que son dardos de fuego. Y te va a pasar que vas a decirte, ¿qué pasa con mi mente? Porque estos pensamientos no es algo que yo quería traerlo, pero vinieron. Claro, constantemente el enemigo manda dardos de fuego. Efesios dice que nosotros debemos apagar los dardos de fuego con el escudo de la fe, que es la palabra de Dios. Es decir, tenemos que orar, llevar a Dios todas esas cosas, porque el enemigo está buscando inducir nuestra vida a través de pensamiento, y luego, cuando digo inducir, es llevarnos a tomar decisiones. Elías estaba ahí porque él decidió lo que quería hacer, y hasta ahí había llegado por sus decisiones. Donde nosotros estamos hoy, hemos llegado por nuestras decisiones. Todos, pero estamos siempre a tiempo para corregir las cosas. Amén. Siempre estamos a tiempo. Entonces, cuando Elías le describe eso a Dios, Dios directamente no le dice nada con respecto a la respuesta de Elías. Pero sí le dice algo muy importante. En el verso 11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Él estaba en la cueva. Y Dios le dijo, salí de la cueva y ponete delante de mí en el monte. Hermano, otra directiva de Dios. ¿Estás ahí? Bien, ahora salí de ahí, le dice Dios. Abandoná eso. Ponerle fin a eso. No, esa es una decisión que nunca nadie lo puede tomar por nosotros, que no seamos nosotros mismos. Fíjese, el ángel le dice la segunda vez, come, bebé y camina. Él obedeció. Pudo caminar 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Por el desierto. Ahí tenemos la evidencia de que Dios te sustenta cuando obedecemos. Habrá un montón de por qué no, pero cuando obedeces serás testigo del poder de Dios. Luego, vemos acá que él va a la cueva. El Señor le viene a la cueva, le pregunta. Y cuando está en la cueva le contesta cualquier cosa Elías a Dios. Dios dice, está bien, no digo nada, pero te voy a decir lo que tenés que hacer para salir adelante. Salí de la cueva y como estás, parate delante de mí. Dios solamente quiere eso. Que salgas del estado, de esa realidad que te pudo haber atrapado en la cabeza, que te lleva a hablar de una forma que no corresponde. Porque claro, cuando ya el pensamiento gana la mente, ya después vienen las palabras, vienen los comportamientos, vienen las cosas que decís, pero yo lo veía, era una persona de bien. ¿Y ahora qué le pasó? Los vemos así a las personas. Pero uno comienza a decir, es raro, ¿no? Es raro. Bueno, siempre decimos en casa, busquen hablar. No lo dejen solo, porque a veces a partir de experiencias malas, la conciencia desata juicio y las personas se sienten muy culpables y en lugar de ir a buscar ayuda, se encierran, se quedan solos. Nosotros no nos tenemos que encerrar, tenemos a Dios. ¿A quién tenemos? A Dios. Y cuando alguien que usted conoce de repente está solito, como dice, no, se quedó solo porque, claro, debe andar mal. Y uno piensa así, ¿no? Cuando lo ve esos comportamientos raros. Usted acérquese con mucho respeto y dígale, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Qué te sucede? Y usted busca, no lo indague, sea respetuoso en ver si la persona tiene ganas de hablar. Si tiene ganas de hablar, usted estará al lado, después de que la persona le cuente su necesidad, para que después le ayude a usted. Lo que vemos acá, que Dios le tuvo que preguntar a Elías cuál era el problema. Elías le respondió y Dios le dijo, bien, la salida para vos es que vos tomes decisión por vos mismo. Salí de ahí. ¿Qué cosas entendemos para cerrar el año que debemos ponerle fin? ¿Sí? Otro no lo puede hacer. Claro, la mente automáticamente dice, no, si yo no puedo. ¿Pero qué le dijo Dios? ¿Cambiá? Le dijo a Elías. No, le dijo, salí de la cueva, tomá la decisión. Y así como estás, ponete delante de mí, le dijo Dios. Nada más.
¿Y qué es ponernos delante de Dios? Ir todos los días en oración, entregándole nuestra vida tal cual somos. Todos los días en oración, entregándole nuestra vida tal cual somos, con nuestra decisión de llevar adelante lo que creímos que queremos ser en Dios. Todo a partir de lo que uno creyó, ¿verdad? Decirle, renuncio a este mal y me tomo de tu palabra, Señor, para caminar de tu mano, porque sé que me has dado la victoria. Y después de esa oración vas a buscar implementar lo que le dijiste a Dios, es practicarlo. Las palabras que decías, a producto de pensamientos que estaban en tu mente, que ya los corregiste, van a comenzar a desaparecer. Las actitudes que tenías que no correspondían van a comenzar a cambiar. Porque a partir de esa decisión Dios comienza a trabajar y en el tiempo Dios terminará haciendo la obra que solo Él puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Bueno, cuando Dios le dice eso a Elías, bueno, se pasó, Dios dice que se manifestó en un silbo apacible, finalmente. Es decir, Dios terminó restaurando a Elías, liberándolo a Elías. Y luego le dice lo que tenía que hacer a Elías. Y le dijo en el verso 15, dice, del mismo capítulo, le dijo, Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nismi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Saf, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Bendito Dios. Y ahí vemos, el hombre que quería morirse, Dios le dice, no, vos tenés que seguir sirviéndome, tenés que seguir adelante. Qué equivocado estamos en el pensamiento, ¿no? Qué equivocado estamos en el pensamiento. Claro que las realidades nos encierran y a partir de ahí pensamos desde lo que entendemos nosotros, pero Dios está por encima del razonamiento del hombre. Dios está mucho más allá. Nosotros frente a determinadas cosas decimos, este se merece esto o no se merece esto, y hablamos desde lo que entendemos, pero Dios no nos mira así. Dios siempre tiene una mirada tierna hacia la humanidad. Dios siempre tiene una mirada tierna hacia toda la humanidad. Hacia toda la humanidad, toda la humanidad. Dios no hace excepción de personas. Dios ama a todos por igual. Dios quiere salvar a todos. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, Dios quiere en este instante que salgamos de la situación en la que nos podemos encontrar. Es decir, que hoy determine, ahora vamos a la Santa Cena, hoy determine abandonar aquello que sé que me lleva por caminos de muerte, a tener comportamientos que a partir de ahí, las palabras, los comportamientos y las cosas feas. Cuando Elías estaba con Dios era admirable, pero cuando Elías estaba sin Dios, bueno, qué decir, ¿no? Hasta su criado se le fue. Cuando estamos sin Dios la vida nos pasa como una topadora por encima y comienza a ser muy desagradable lo que hacemos a partir de ahí y nuestro entorno sufre y por eso a veces uno se quiere quedar solo. Bueno, no se tiene que quedar solo, Cristo le ama, Él está para ayudarle, Jesucristo le ama y Él está para ayudarle. No se quede solo, esa parte es suya, la parte de hacer algo para salir de esa situación. Algo tiene que hacer usted, algo, orar, ayunar, venir a la célula, pedir oración, ser humilde, ser obediente. Bueno, algo hay que hacer. Hola, algo hay que hacer. Claro, porque tiene que ver con uno eso. Tiene que ver con uno, ser dócil, sobre todo humilde ahí, ¿no? Que uno diga, sí, está bien, óreme, ayúdenme, quiero estar bien, yo no quiero ser así. ¿Cuántos entienden? ¿Va a cerrar el año en victoria? ¿De verdad lo va a ver usted con sus ojos? Quiere decir entonces que estas cosas que ganaron lugar en su mente van a desaparecer. Ahora, le quiero decir esto. No se ponga usted, no lo condiciona a Dios diciendo, Dios va a ser así o así. No. Usted fíjese que Elías estuvo varios días así, en ese estado. Cuando Dios le sale al encuentro y finalmente lo restaura, Elías se fue a ungir como Dios le dijo. Cuando unge finalmente a Eliseo, la Biblia describe que Eliseo lo seguía. Y Elías le decía, no, quédate, ¿qué tenés conmigo? ¿Qué tengo con vos? Y Eliseo nunca se quedó. ¿Por qué? Porque él ya fue ungido. Los ungidos nunca se quedan. Entonces Eliseo, cuando ungido quiere decir apartado por Dios para determinadas cosas, en cuanto a los servicios de la obra de Dios.
Y cuando Eliseo seguía a Elías, vino, dice la Biblia, carros de fuego y apartaron a Eliseo, y ese carro de fuego lo subió a Elías y lo subió así vivo a Elías a los cielos. De delante de Eliseo, Elías le desapareció y fue llevado en carros de fuego. Y ahí es cuando Eliseo lo buscó y no lo encontró por ningún lado. Y ahí salen los profetas que se rieron y después le manda a los osos Eliseo. ¿Me entiendes? Lea esa historia que es muy linda. ¿Me entiendes? No lo encontró porque Elías fue a la presencia de Dios sin haber visto la muerte en la tierra. Moisés lo mismo, Enoc lo mismo. Son 3 personas que describe la Biblia que fueron a la presencia misma de Dios. Mire, ¿hay algo que nos pueda detener a nosotros? Muchas cosas. Pero a Dios, ni una sola. Ninguna. Así que estamos ya en este último mes, estos últimos días, donde tenemos que ir haciendo un cierre, donde tenemos que mirar para atrás, donde en el balance tenemos que ver dónde estuvo el error, donde tengo que quizás acercarme a personas y debo pedir perdón, lo debo hacer, donde tengo que tratar de implementar cosas que entendí que lo debo hacer porque nada está perdido. ¿Cuántos entienden? Cerrar el año, no deje que se acumule eso. Porque ahora estamos pronto a empezar a enumerar objetivos para el año 2021. Si no resolvió lo del 2020, va a ser un obstáculo para lo del 2021. Acá nosotros sabemos, por la gracia de Dios, que todos los años son desafíos que nosotros tomamos delante de Dios, y esos desafíos de fe son los que nos van llevando a crecer y de verdad tener una vida hermosa en Cristo. ¿Por qué el balance? Porque quiero vivir mejor. ¿Por qué el balance? Porque hay oportunidad para resolver todo, porque quiero con Cristo concretar lo que todavía no concreté. Nada está perdido. Nada está perdido. Mira a su hermano y dígale, nada está perdido. Nada está perdido. Lo que creías que se había perdido, no hay nada perdido. En Cristo tenemos victoria.